Hola a todos, ¿cómo andan? Hoy les traigo un video sobre la Metamorfosis, una novela, podríamos decir, o cuento, ¿no? Después lo vamos a problematizar, de Franz Kafka. Esta novela la leímos nosotros en tercer año de prácticas del lenguaje de la educación secundaria de Provincia de Buenos Aires, pero este video les puede servir para cualquier persona que quiera conocer sobre esta obra y su argumento, su análisis y las interpretaciones que se le ha dado a lo largo de los años. En primer lugar, vamos a contar un poco de qué se trata esta historia. ¿Sí? Es un relato sobre un personaje, Gregorio Samsa, que se despierta una mañana y se encuentra convertido en un bicho, ¿sí? En una especie de cucaracha gigante. La familia lo descubre, se aflige un poco por la situación. Viene su jefe, que era un gerente. Gregorio era un comerciante de telas. Hay una especie de situación ahí entre él saliendo de la pieza, de su cuarto, que no lo dejan salir, toda una cuestión, hasta que encierran a Gregorio, no le permiten salir de su habitación y queda aislado en su casa por un tiempo. La familia intenta ayudarlo, pero se extrañan de esa situación que le sucede a Gregorio, no saben cómo hacerlo, muchas veces se comportan de una manera poco solidaria, hasta que hacia el final del relato sucede un acontecimiento importante en la vida de Gregorio, que no les voy a adelantar, pero que marca el final del relato, sí, un punto cúlmine en el cuento. Bien, ¿qué podemos analizar y qué podemos ver en esta historia? En primer lugar, la cuestión de lo extraño o de lo absurdo que irrumpe, ¿sí?, en el relato y en la vida de este primer personaje. Este absurdo o extraño es la conversión o transformación de Gregorio en un bicho. ¿Qué es absurdo? Se preguntarán ustedes, quizás no lo sepan. Algo absurdo es una situación o una cosa, tengo la definición acá, que no tiene sentido, que es ilógica, irracional, disparatada, que es extravagante. En este relato, el absurdo es que una persona se convierta en un bicho. Sí sabemos que eso no puede suceder en la vida real, por lo menos no por ahora. Después tenemos las reacciones de todos los personajes alrededor de Gregorio. Cómo reacciona su jefe, su padre, su hermana, su madre, ciertos huéspedes que después vienen a vivir a esa casa, ya que Gregorio era el sostén de la familia, era quien trabajaba y aportaba el dinero para que esa familia pudiera subsistir, y cuando Gregorio no puede salir más a trabajar, la familia tiene que encontrar otros recursos para poder justamente sobrevivir. Esta cuestión del trabajo es una cuestión importante en la obra, ya que al principio, cuando Gregorio se levanta convertido en bicho, lo primero que quiere hacer es ir a su trabajo. Incluso su jefe, el gerente, viene a buscarlo, ¿sí?, y se extraña o se espanta cuando lo ve a Gregorio, y lo que quiere Gregorio es ir a trabajar, poder salir, y no puede hacerlo por su condición de haberse convertido en un bicho. Es importante también ahora profundizar en este punto en el que la familia no se pregunta por qué Gregorio se convirtió en bicho, ni el mismo Gregorio se pregunta por qué le pasó esto, sino que inmediatamente comienzan a analizar las consecuencias de esa situación. Y ahí encontramos un punto importante en cuanto al género de este relato. Este es un relato que no es demasiado corto ni demasiado largo, entonces se encuentra entre lo que podríamos llamar un cuento o una novela corta. Bien, además de la cuestión de la extensión del relato, tenemos que analizar la cuestión del género.
¿Es un relato fantástico por la irrupción de un elemento extraño en la obra, ajeno a la realidad de los personajes? ¿O es un relato realista que nos cuenta o nos muestra hechos de la vida cotidiana que pudieran suceder en la realidad? Bien, el cuento en realidad tiene un poco de los dos géneros, ¿sí? Tenemos la irrupción de lo absurdo, de lo extraño, ¿sí? De lo fantástico, pero también tenemos toda la cuestión de los hechos reales que suceden alrededor de ese hecho. Y ese hecho fantástico, a pesar de ser el principio y parte importante del relato, no es lo central, sino que las reacciones o todo lo que sucede alrededor de ese hecho, lo real, cobra mucha importancia en el relato. Por lo tanto, podemos decir que es un relato fantástico realista. No es del todo fantástico y tampoco es del todo realista. Bien, bueno, vamos a analizar algunas de las interpretaciones que le podemos dar a esta obra en el contexto social e histórico. Si el contexto es todo lo que rodea a una obra, todos los hechos que han sucedido en el momento de su publicación, y después esta obra se publicó en 1915. Franz Kafka fue un autor que nació en Praga. En la época que él nació fue en el año 1883. Praga es la capital de República Checa, pero en ese momento esa ciudad se encontraba en un territorio que se llamaba el Imperio Austrohúngaro. Luego ese territorio se disolvió y se dividió en diferentes estados, pero en ese momento estaba conformado de esa manera. Entonces Kafka nació en 1883, murió en 1924 y en 1915 publicó esta obra. Él escribía en alemán. La metamorfosis en alemán se dice o se llama Die Verwandlung en el idioma alemán. Bueno, venía hablando de las interpretaciones que se le podían dar a la obra y del contexto de publicación de esa obra. Hablamos de principios del siglo XX, ¿sí? Estamos en el siglo XXI, en el siglo anterior, 1915, cuando se publica esta obra. Una de los análisis que podemos hacer en relación con el contexto es el maltrato de la sociedad y de los individuos hacia una persona que posee características diferentes. Franz era una persona normal, podríamos decir, y se convierte en un bicho, en alguien diferente a todo el resto, y no recibe el mejor de los tratos. Su familia, su hermana intenta ayudarlo, su madre también, pero luego desisten. Su padre es el que peor lo trata y no hay una comprensión por parte de su familia a partir de la situación que a él le sucede. Lo mismo que con su jefe, él pierde su trabajo por haberse convertido en un bicho. Ya sé que estamos hablando de una situación extravagante, fantástica, que no ocurriría en la vida real, pero podemos relacionar eso con situaciones de personas que sufren transformaciones en su cuerpo o discapacidades y se encuentran con un mundo que les es hostil y no los comprende y no puede incluirlos o aceptarlos. También nosotros esto lo analizamos con nuestro curso. En la obra hay un poco de crítica a la burocracia, al estado burocrático y al totalitarismo. Esta cuestión de la burocracia, de lo administrativo por solo lo administrativo, de la cuestión de crear mecanismos de control dentro del sistema administrativo que entorpecen muchas veces la tarea, son pesados, órganos aburridos. Kafka mismo se encontraba inmerso, tenía un trabajo administrativo muy pesado, muy feo, que a él lo afligía, y muchos de sus escritos representan eso o reflejan eso que él veía en la sociedad. Otra de las interpretaciones que podemos hacer a partir de la obra es que es una obra autobiográfica, donde Kafka nos muestra cómo él se sentía con respecto al mundo, su falta de integración con la sociedad, el sentirse incomprendido, diferente, y también muestra un poco de la relación que él tenía con su padre, que según su biografía, su historia de vida,
era caótica, era una mala relación, no se entendían. Su padre era bastante tirano con él lo refleja también en obras, en cartas. Hay una obra de Kafka que se llama Cartas al Padre, ¿sí? Donde él le escribe varias cartas a su padre y cuenta un poco de esta cuestión. Así que desde esa perspectiva podemos analizar la obra así. Quiero aclarar que analizar las obras literarias a partir de la vida de los autores, es un análisis un poco reduccionista, es decir, no podemos analizar las obras solamente por la vida del autor, porque sabemos que hay mucho más para analizar aparte de eso. El autor con su vida, por ser el mismo autor de la obra, por supuesto que tiene influencia, pero no necesariamente la obra tiene que reflejar la biografía del autor. En este caso lo señalo porque es algo notorio que podemos incluso relacionar con otros textos del mismo autor, como el que les mencioné, Carta al Padre. Otra de las interpretaciones es que esta obra es un paradigma de la adolescencia, es decir, muestra cómo un adolescente ante cambios, en este caso cambios incluso físicos, se siente incomprendido y solo o diferente al resto. Sabemos que la adolescencia suele ser dura por todos los cambios que conllevan en el carácter, en el cuerpo, en la personalidad de los adolescentes, de ustedes mismos. No en casos tan extremos como convertirse en un insecto, pero sí muchas veces son cambios que son difíciles de llevar hasta que nos acostumbramos a eso, hasta que nos aceptamos a nosotros mismos y también hasta que la sociedad nos comprende y nos acepta. ¿Bien? Y como ya les había mencionado, también puede ser otra interpretación, es el paradigma de la discapacidad, de una persona que puede tener una discapacidad desde su nacimiento o a partir de un accidente y la sociedad o la comunidad muchas veces no lo comprende, no lo incluye, no lo hace parte y esa persona por supuesto que se siente diferente, incomprendido, afligido, triste. ¿Bien? Bueno, creo que con esto les hice un resumen de todas estas interpretaciones que podemos hacer de esta obra. No les cuento el final porque quiero que lo lean ustedes y que puedan también sacar sus propias conclusiones a partir de lo que pasa en el final. Algo que sí puedo mencionar es que las influencias de Kafka en cuanto a su escritura, por qué él escribe de esa manera, además de su propia biografía, es que durante principios del siglo XX hubo un movimiento cultural en Alemania que se llamó expresionismo, que buscaba muchas veces explicar la existencia del ser humano a través de lo absurdo. Kafka responde a dos corrientes filosóficas o culturales, dos movimientos que son el existencialismo y el expresionismo. El existencialismo también se centra en el individuo y cómo la existencia misma de los individuos dentro del mundo de la sociedad puede llegar a ser absurda o cómo explicamos la existencia de los individuos. Y eso también es algo que Kafka muestra en su obra. Los personajes de Kafka, no solo de la Metamorfosis, sino de otros relatos que él tiene, se enfrentan a situaciones absurdas, como la que encontramos en el relato que leímos, extremas, que no se pueden explicar, ¿sí? Que no tienen respuesta. Fíjense que en la Metamorfosis, cuando Kafka se convierte en bicho, la familia no se pregunta por qué él está así. Incluso al final, cuando lean lo que sucede, no encontramos nunca respuestas ante la situación, sino que la familia enseguida busca respuestas ante lo que Franz no va a poder realizar por tener esa condición. Esto es importante. Bien. Creo que ya les nombré la mayoría de las cuestiones que quería mencionarles acerca de las interpretaciones de esta obra. Y lo último que quería nombrar para cerrar esto y conectarlo con nuevas actividades y nuevos contenidos que vamos a ver próximamente es la cuestión del género. Un poco ya les hablé, pero quiero hablar
del género literario y del género narrativo en particular. Sabemos que el género es una clasificación que hacemos de los discursos y textos literarios. La literatura no solo es escrita en forma de texto, sino que también puede ser oral, por eso digo discurso. Dentro del género narrativo, que se escribe en prosa, cuya voz es la del narrador, ¿sí? En estos relatos encontramos a alguien que cuenta la historia, a esa voz la llamamos narrador. En el caso de la Metamorfosis, el narrador está en tercera persona, es omnisciente, es un narrador objetivo y externo, que cuenta todo lo que pasa desde afuera y lo hace de una forma objetiva, no emite ningún tipo de opinión o apreciación. El género narrativo, entonces, podemos clasificarlo en novelas, crónicas, cuentos o relatos, de acuerdo a su extensión y conexión con otros géneros. Y dentro del género cuento-relato podemos encontrar otras clasificaciones. Si hacemos una red o un cuadro, iría desde géneros literarios, género narrativo, cuento, y ahí las subclasificaciones. Encontramos cuentos de terror, de aventuras, policiales, cuento o relato. Sí, acá en este caso relato o cuento podemos usarlo como un sinónimo. Relato realista, relato de ciencia ficción, relato fantástico, relato maravilloso. Nosotros leímos un relato de ciencia ficción al principio del cursado que se llama Cómo se divertían, de Isaac Asimov. En este caso, con la Metamorfosis, leímos un relato que contiene elementos fantásticos y elementos realistas, así que estamos entre esos dos géneros y próximamente vamos a ver otros relatos de otros géneros, ¿sí? Pero quería aclarar esto para que ya nos internalicemos en esta cuestión de los géneros literarios y los relatos que encontramos, que podemos encasillar dentro de esos géneros. En este caso, la Metamorfosis es un relato difícil de encasillar, de decir pertenece solamente a esta categoría porque tiene elementos de varias categorías, como les dije. Y algo que me faltó mencionar, nombré las influencias de Kafka, pero también Kafka, como un autor muy reconocido, tuvo influencia en otros autores. Su estilo se llamó kafkiano por esta cuestión justamente de, al ser difícil de encasillar, el mismo Kafka creó un estilo único y propio. El estilo kafkiano tiene esta cuestión de lo absurdo, ¿sí?, mezclado con elementos de la vida cotidiana o real. Bien, bueno, espero que les sirva este video, que lo puedan aprovechar y puedan realizar sus actividades a partir de todo lo que les comenté. Les mando un saludo grande y nos vemos en el próximo video.